en principio, agradecerles a cada uno por estar presente nuevamente en este espacio que nos convoca como equipos directivos del nivel inicial de nuestra inspectoría. Siempre es una alegría encontrarnos. Y bueno, la pantalla o la comunicación virtual nos ha permitido sostenerlo a lo largo del tiempo. Entonces redoblamos la alegría porque también es la alegría de encontrarnos con continuidad. Quiere decir que hoy estamos aquí, no comenzando, aunque ahora vamos a decir que algunas personas sí están comenzando, ahora lo vamos a decir, pero la idea es que como comunidad de directivas, sobre todo directivas, pero directivas y directivos de nivel inicial y primario, estamos continuando camino. Para eso, en el día de hoy nos van a ayudar también a volver a tomar el hilo del carretel, a ver cuál es la hilación con la que venimos transitando en forma compartida una reflexión pedagógico-pastoral que quiso ser un recorrido, es decir, que no quiso decir agotamos en una charla y bueno, cada uno después sigue a nivel local, sino que a través de esta idea de un trayecto, de un recorrido compartido, también nos ayudó a ir creciendo en una reflexión, es decir, a ir sumando gradualmente nuevas pistas, nuevas claves para reflexionar con un objetivo de fondo que es la resignificación de los proyectos de inicial y primario y pensarlos como inicial y primario, es decir, con continuidades también pedagógico-pastorales. Entonces, toda esta búsqueda que comenzó en 2024, algunas, bueno, están desde 2024, algunas de las personas que estamos aquí y otros se fueron incorporando en el 2025 y tenemos también en el encuentro de hoy nuevas directivas que han sido designadas entre fines del año pasado y el inicio de este año. Bueno, si encuentran la manito acá en el Zoom, vieron que es más rápido encontrar en el Meet, pongan la manito de quiénes son las personas que están participando por primera vez de este espacio de encuentros virtuales de nuestra inspectoría. Bueno, a ver si lo encuentran, la ponen ahí, eso, saludando. Bueno, hay algunos. Miren, Fiamma, Romina, yo puedo decir otras también porque les estoy mirando acá, pero bueno, ahí nos vamos a ir viendo. Vayan ustedes diciendo, bueno, acá estoy, digamos, me incorporo a esta comunidad de directivos y directivas, me incorporo a esta búsqueda por una escuela en su nivel inicial y primario potente, me incorporo con un corazón salesiano, de salesiano y de salesiana. Nos incorporamos todos también en 2026 porque estamos convencidos de que la escuela salesiana en Argentina Sur tiene algo para dar y tal vez haciendo una diferencia en la vida de las familias, de los niños y de las niñas que transitan por nuestros espacios escolares. Así que bueno, gran alegría de encontrarnos, a las que están los que estamos desde que comenzamos, los que nos vamos sumando, hoy nos van a ayudar también a que no nos sintamos que estamos desentonando, sino que todos podemos seguir caminando juntos. Así que muchas gracias nuevamente. Y le quiero agradecer también a María Laura Vega y a Laura Tunesi, que desde la animación inspectoral de escuelas son las que vienen llevando adelante este proyecto y que también durante este cuatrimestre nos van a acompañar con aquello que se dice que prometido es deuda. Entonces habíamos dicho, no, estas temáticas tenemos que conversarlas todos, bueno, las vamos a tratar de conversar en este cuatrimestre. Y también en esto de las bienvenidas que nos hacen bien, le quiero dar la bienvenida desde su nuevo rol de miembro del equipo inspectorial de escuelas, a Federico Rengoechea, que ahí también nos va a decir un hola para que lo veamos, Buen día, ¿cómo andan? que es el referente de nivel primario del equipo inspectorial de escuelas y no sé si está porque tenía muy mala internet allá por Río Gallegos, a Silvina Nieto, creo que no está, no está Fede, ¿no? Ahí está, la Sí, Silvina no, Nieto, que desde el chiquito, celular, está abierto bueno, allá a la esquina. el sur es así a veces, ¿no? Es Bueno, así, es así bienvenida esto. Silvina. Un Silvina placer poder acompañarlos a partir de ahora sí, es la también. referente de En estos nivel hermosos lugares. inicial
entonces del equipo inspectorial de escuelas, junto con Laura y María Laura, seguimos entonces caminando en este lindo transcurrir que nos ha ido encontrando en diferentes momentos de este último trienio. Así que bueno, le doy la palabra a Laura. Sí, bueno, buen día para todas, para todos. Como decía Gaby recién, este recorrido inició hace un tiempo ya. Ahora vamos a ver algunas fechas, ¿sí? Que después María Laura nos va a compartir, pero que tuvo como principal objetivo, ¿sí? Abrir un espacio de reflexión conjunta, compartida, para mejorar la trayectoria escolar de nuestros chicos y chicas, de nuestros estudiantes. Entonces, hubo diferentes temáticas, diferentes talleres, y el último tiempo nos encontramos para trabajar sobre la articulación o sobre la continuidad y articulación, ¿sí? Porque incorporamos esta palabra que define de una manera más precisa lo que queremos lograr en nuestras escuelas, ¿sí? Que es una continuidad entre un nivel y otro para que nuestros chicos y nuestras chicas puedan aprender de esa manera y sin rupturas. Hoy nos encontramos para seguir adelante en este camino de pensar juntas y juntos, nivel inicial y nivel primario, cómo enseñar más y mejor a nuestras chicas y a nuestros chicos. Así que nos disponemos para esto. En este recorrido que hemos hecho el año pasado y años anteriores, hay mucho material. Hoy le damos la bienvenida. Seguramente Gaby lo debe haber dicho, a mí se me cortó un ratito internet, entonces no escuché todo. La bienvenida a las nuevas y nuevos directivos de inicial y de primaria de la inspectoría, pero sí hay mucho material que si no lo tienen, si llegaron a un equipo que se conformó todo nuevo, de nuevo, y no hay nadie que venga ya haciendo este camino y quieren contar con ese material, nos pueden escribir al mail de escuelas o a los nuestros, después en el chat los vamos a pasar para que nos pidan el material o lo que quieran de todo el camino que venimos recorriendo, que viene siendo un camino rico, de mucha reflexión, pero sobre todo porque lo venimos haciendo juntos, ¿sí? Así que bueno, les damos la bienvenida y empezamos. Sí puedo. No, se está viendo otra cosa. Esperen, ahora comparto. ¿Sí? Ahí sí. ¿Se ve? Bueno, iniciamos entonces esta continuidad. En realidad no iniciamos, continuamos este recorrido de encuentros entre nuestros niveles iniciales y nuestros niveles primarios. El eje de hoy, el objetivo es cómo acompañar la construcción de sentidos compartidos en la tarea de enseñar a leer y escribir. Nosotros venimos con una serie de recorridos en las que nos acompañaron diversos profesionales. Tuvimos a Rosa Violante para nivel inicial, Lorena Verón también nos acompañó María Laura Lozano en el último encuentro, ayudándonos a tender este puente, que se trata de esto, de construir sentidos compartidos. Hoy en el eje de la tarea de enseñar a leer y escribir. Bien, entonces centrándonos en el área de lengua, pensar un poquito cuál es el eje de ese área, ¿no? Y es la de formar a todos. Esa palabrita, ese adverbio todos, implica que nosotros como equipos de conducción somos garantes de que absolutamente todos nuestros estudiantes y todas nuestras estudiantes, en este caso, puedan desempeñarse en situaciones comunicativas de la vida real como lectores, escritores, hablantes y oyentes competentes, que tengan las herramientas para poder salir a la vida real
y poder leer, poder escribir, poder hablar y oír con una lectura, una escritura, un habla y una escucha atenta, crítica, reflexiva. Repito, posicionémonos como equipos de conducción, no como los docentes que estamos en el aula. Los equipos de conducción que garantizamos que esos equipos docentes puedan generar en el aula las condiciones didáctico-pedagógico que favorezcan que estos aprendizajes puedan acontecer. Entonces vamos a hablar de leer, de escribir, de hablar, de escuchar en situaciones comunicativas reales para que puedan expresar sus ideas con coherencia, con cohesión, de una manera organizada y de esta manera ser ciudadanos plenos en la sociedad. Bien, y entonces, ¿qué implica construir sentidos compartidos? Construir sentidos compartidos implica organizar una agenda de encuentros. ¿Quién organiza, quién es garante, quién planifica, quién gestiona esta agenda de encuentros? El equipo de conducción. El equipo de conducción de inicial junto al equipo de conducción de primaria. Si hay un solo equipo de conducción porque tiene el jardín anexo, es ese equipo quien junta a los equipos docentes de ambos niveles en encuentros de trabajo, en encuentros de estudio, que no significa solamente el proyectito de padrinos o ahijados, no lo digo peyorativamente, en el Sanfra hacemos padrinos y ahijados, ¿no? Sino acá es construir sentidos en la forma de leer, en la forma de escribir, que haya una continuidad en nuestros escenarios didácticos. Construir sentidos compartidos implica seleccionar la propuesta, definir roles, definir tiempos, definir espacios. Todo eso lo garantizamos nosotros como equipos de conducción. Y después tiene que haber espacios para el mientras tanto hacer pequeñas evaluaciones de ese trayecto compartido que nos ayude a ir haciendo los ajustes en ese programa que hicimos de transición, de continuidad, de construcción de sentidos, y después evaluar el trayecto final para poder reformular el siguiente. Entonces, ahora sí, le doy la palabra a nuestra licenciada Cecilia Fernández y antes Laura la va a presentar. A ver si Laura se le cortó. No, no se me cortó, estaba silenciada. Acá estoy, acá estoy. Ahí estás. La voy a presentar a Cecilia Fernández y a presentar y a contarles a todas y a todos un poquito de su trayectoria, ¿sí? Breve, porque es mucho más larga de lo que podemos contar en este espacio. Cecilia es profesora de enseñanza preprimaria y primaria, estudió en el Instituto Santa Catalina y profesora y licenciada en Ciencias de la Educación por la UBA, maestranda en escritura y alfabetización de la Universidad Nacional de La Plata. Se desempeñó en el nivel inicial como maestra integradora y en el nivel primario como docente de grado y de apoyo pedagógico, tanto en instituciones de educación común como especial. Trabajó como profesional complementario en el programa de apoyo pedagógico del área socioeducativa del Ministerio de Educación de Cava. Realizó asesorías institucionales y talleres y participó en congresos y jornadas en relación a las temáticas de alfabetización inicial. Fue tutora en cursos del Instituto Nacional de Formación Docente sobre lectura y escritura en el nivel inicial, en la unidad pedagógica y más allá de los primeros grados. Actualmente es docente en profesorados de educación inicial y primaria de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de espacios curriculares sobre educación inclusiva y alfabetización inicial. Y se desempeña como tutora en la diplomatura de posgrado en didáctica de la alfabetización inicial
en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata. Publicó el capítulo Experiencias de aprendizaje subjetivante, un recorrido desde la alfabetización inicial, en el libro Experiencias de aprendizaje subjetivante, cuando las miradas reparan. Integra la Asociación Civil Fórum Infancias de Cava y la Red Argentina de Alfabetización en el nucleamiento Encuentros entre la práctica y la formación docente inicial, que promueve el trabajo conjunto entre profesoras de institutos de formación docente y de educación primaria en ejercicio, para el registro, análisis y reflexión sobre las propuestas didácticas en aulas de primer ciclo de la ciudad de Buenos Aires. Le damos la bienvenida, Cecilia, te agradecemos mucho por acompañarnos en esta mañana y te damos la palabra. Bueno, muchas gracias a ustedes. Un gusto estar acá desde el comienzo de este encuentro, donde también le dan a otros la bienvenida, ¿no? Esto de dar la bienvenida, pensando en la inclusión, nos damos entre nosotros la bienvenida, que es tan importante. Así que buenos días para todos, para todas. Un gusto estar acá. Agradezco nuevamente la invitación y esta presentación. Y también es un gusto sumarme a esta tarea que me contaban en la previa de este encuentro, que vienen transitando y que estaban diciendo que valoran, que muchos ya están desde el 24 y otros se están incorporando, y hay algo de esa continuidad bueno, que también me fueron contando en que estuvieron trabajando, y esta charla de hoy, este encuentro, va por ese camino, ¿no? Seguir este recorrido, afianzarlo, y bueno, en este punto, lo que puntualmente vamos a trabajar tiene que ver con cómo acompañar, como venían diciendo, esta construcción de sentidos compartidos, focalizando en el sentido de enseñar y aprender a leer y escribir, ¿no? Ahí quizás podemos, Laura, cambiar avanzar con la presentación. El anterior, ahí está, un anterior. Ahí estamos, ahí, gracias. ¿Sí? Bueno, pensamos que algunos aspectos, los que estamos acá señalando, nos pueden permitir construir criterios comunes para garantizar el sentido de leer y escribir en la escuela, en cada nivel, lo cual entendemos promoverá cierta articulación, continuidad, como también decíamos, de sentidos entre las propuestas de nivel inicial y primario. Entonces, en nuestro encuentro vamos a ir desarrollando estos aspectos que tienen que ver con las situaciones didácticas fundamentales de lectura y escritura, criterios organizadores de la enseñanza, estructuras didácticas y condiciones didácticas. Si querés, Laura, gracias. Bueno, en primer lugar, entonces nos referiremos a estas 4 situaciones didácticas fundamentales que han sido estudiadas y sistematizadas por las investigaciones didácticas. Ahí vamos a presentarlas en el siguiente. Ahí están estas 4. La lectura a través del docente, la lectura por sí mismos, la escritura a través del docente y la escritura por sí mismos. Considerar estas 4 situaciones nos permitirá garantizar la alfabetización inicial entendida como acceso a la cultura escrita, como la conformación de una comunidad de lectores y escritores, a la cual invitamos a ingresar a nuestros estudiantes desde el primer día en la escuela, aunque aún no lean ni escriban de manera convencional, ya que las propuestas de enseñanza validan las lecturas, o lo que estamos pensando y proponiendo es que intenten valorar esas escrituras no convencionales, lo cual permitirá acercar la enseñanza al aprendizaje, y reconociendo distintos puntos de partida, llevar adelante intervenciones didácticas, generales y específicas, ajustadas para promover avances conceptuales. No se trata entonces, pensamos, de enseñar las primeras letras, sino de abrir las puertas a la cultura escrita. Leer y escribir en la escuela tiene sentido, porque leer y escribir fuera de la escuela tiene sentido. Para preservar dichos sentidos, al escolarizar las prácticas de lectura y de escritura,
tenemos que intentar resguardar los propósitos comunicativos que cada situación de enseñanza promueve y los textos que estamos leyendo produciendo. Por ejemplo, en cuanto a la lectura, decimos que podemos proponer compartir la lectura, comentar o recomendar lo que se ha leído, confrontar con otros lectores las interpretaciones generadas por un libro o una noticia, anticipar lo que sigue en el texto, releer un fragmento anterior para verificar lo que se ha comprendido cuando se detecta una incongruencia, interpretar materiales escritos coordinando progresivamente diversas informaciones identificadas en el texto y en el contexto, explorar diversidad de géneros de forma habitual e interpretar lo que puede estar escrito utilizando expresiones cada vez más cercanas al lenguaje escrito de los textos, saltear lo que no se entiende o no interesa, explorar materiales escritos con el propósito de localizar una información específica, porque estamos buscando algo, o sea, nos acercamos al texto con un propósito, ¿no? Y justificamos la elección. Adecuar la modalidad de lectura, ya sea exploratoria, exhaustiva, detenida, rápida, cuidadosa, distendida. En cuanto a la escritura, podemos plantear situaciones como planificar, textualizar, revisar una y otra vez el texto, decidir los aspectos del tema que se tratarán en el texto, determinar cuál es la información que es necesario brindar a los lectores y cuál puede omitirse, porque es previsible que estos ya la manejan o puedan inferirla, evitar ambigüedades o malos entendidos, discutir con otros cuál es el efecto que se aspira a producir a los destinatarios a través del texto y cuáles son los recursos para lograrlo, someter a consideración de algunos lectores lo que se ha escrito, se está escribiendo, tomar decisiones consensuadas acerca de los múltiples problemas que plantea la escritura, y de este modo se constituyen en objeto de reflexión cuestiones que pueden permanecer implícitas cuando se escribe en soledad. Dictar textos al docente, intercambiar decisiones sobre qué, cómo organizar el lenguaje para su escritura, confrontar las conceptualizaciones propias con las de pares sobre el sistema de escritura, solicitar, brindar información en situaciones de escritura por sí mismos de textos breves, listas, epígrafes, por ejemplo. Como afirman Delia Lerner y Ana María Kaufman, referentes en el área, los lectores y escritores se forman participando en actos de lectura y de escritura. Se aprende a leer leyendo, se aprende a escribir escribiendo. El acto de escritura y el acto de lectura es siempre el acto de lectura es siempre, ahora estoy leyendo una cita textual de las autoras del Infod, que dice: el acto de lectura es siempre, también mientras se está aprendiendo a leer en el sentido convencional del término, un acto centrado en la construcción de un significado a partir de la interacción con el texto que se está leyendo. Y el acto de escritura es siempre también, durante el proceso de reconstrucción de la alfabeticidad, un esfuerzo por registrar y comunicar un mensaje con el cual el sujeto está comprometido, o por reorganizar lo que se está comprendiendo sobre un tema. En este punto es necesario distinguir entre el concepto de lenguaje escrito y sistema de escritura, pues cada una de estas 4 situaciones didácticas fundamentales a las cuales nos estamos refiriendo posibilitará la apropiación de determinados contenidos. Por lo tanto, debemos garantizar que, a lo largo de nuestras planificaciones, ofrezcamos estas 4 situaciones. De este modo, garantizamos que estemos enseñando los distintos contenidos involucrados en la alfabetización inicial. Nos referimos al lenguaje escrito o lenguaje que se escribe, distinguiéndolo de la oralidad coloquial, en cuanto a la identificación o utilización de recursos lingüísticos para resolver problemas que se presentan al producir o interpretar el texto. La producción de un texto permite tomar distancia del mismo y revisarlo y corregirlo. Cuando hablamos, en cambio, de lenguaje escrito, también es posible referirnos a las variedades discursivas, ¿no? Noticias, poemas, recetas, cuentos, textos científicos. Y por otro lado, tenemos que promover la construcción del conocimiento en cuanto al sistema de escritura, es decir, que los alumnos comprendan las características alfabéticas de nuestro sistema, que conozcan los elementos y las reglas que rigen sus relaciones. Concebimos el sistema de escritura como un sistema de representación y no como un código de transcripción de sonidos. Los niños reconstruyen el sistema de escritura a partir de sus hipótesis, las cuales son observables gracias a las situaciones de escritura por sí mismos, que ahora vamos a desarrollar a continuación, propuestas en las salas, grados.
Los niños resuelven problemas relativos al sistema de escritura, ponen en acción sus propias conceptualizaciones, reflexionan sobre las unidades menores y van avanzando, ya que las intervenciones docentes podrán ser ajustadas desde las condiciones de enseñanza. Nos ocuparemos para que los alumnos escriban a partir de esas hipótesis, realizamos en consecuencia intervenciones ajustadas y avancen conceptualmente. Nos referimos al proceso de construcción del conocimiento en cuanto al sistema de escritura que fue investigado por Emilia Ferreiro. Al reconstruir el sistema, los niños necesitan entender qué es lo representado, de qué modo se representa, qué relaciones guardan los significantes con los significados. Es decir, se preguntan, ¿qué representa la escritura? ¿Diferencias en los significados? ¿Diferencias en los significantes? ¿O representa diferencias vinculadas con las propiedades de los referentes? Será necesario también considerar luego aspectos no alfabéticos del sistema, ¿no? Más allá de esta alfabetización inicial, la separación entre palabras, ortografía, puntuación, uso de mayúsculas. Retomando estas 4 situaciones fundamentales de lectura y escritura, en relación a estos contenidos, cuando proponemos situaciones de lectura y escritura por medio del docente, privilegiamos el trabajo con el lenguaje que se escribe. Ahí, Laura, podemos pasar a otra de las viñetas. En cuanto a las situaciones, la anterior está bien, gracias. En cuanto a las situaciones de lectura a través del docente, permite que los niños conozcan géneros y autores que aún no pueden leer de manera autónoma. Ya que es el docente quien lee a los niños en voz alta, van a poder acceder a esa diversidad de géneros y de textos. En esta situación de lectura, los alumnos no solo están escuchando, sino que decimos que leen a través de la voz del maestro, quien los pone en contacto directo con el lenguaje escrito y les permite construir el significado de esos textos a los cuales no hubiesen podido acceder por sí mismos. Por ejemplo, posibilita acercamiento a diversidad de historias. El docente se brinda como modelo de lectura en voz alta. Si lee en cambio un texto científico, el docente adoptará una modalidad de lectura diferente a la que realiza cuando se leen cuentos. Así el docente puede leer de manera detenida en estos textos científicos por párrafos, para ir haciendo explicaciones, para aportar otros datos o ejemplos, para vincular con lo leído en algún otro texto. Por otro lado, la situación de escritura a través del docente permite que los niños desde pequeños participen en el proceso de producción de un texto. Piensen planificar qué se va a escribir, cómo se va a organizar el escrito para que sea comprendido o para producir un efecto deseado en el lector. También revisar lo que se va produciendo. Por ejemplo, cuando los niños escriban a través del docente las preguntas para realizar una entrevista a un médico, tomar nota de lo que observan en un video o de un artículo científico que leen colectivamente. Ahora vamos a considerar las situaciones en las que los niños leen o escriben por sí mismos. En este caso, el contenido refiere al sistema de escritura. Ahí podemos cambiar la placa, que está todo ese recuadro pensando en la lectura y la escritura por sí mismos, porque en estas 2 situaciones, como es en por sí mismos, los niños se enfrentan directamente al sistema de escritura, ya no con la mediación de la docente. Entonces, en este caso, los niños podrán desplegar sus conceptualizaciones sobre el sistema de escritura al resolver los problemas planteados por la situación de enseñanza. Se preguntan cuáles letras, cuántas letras, en qué orden deben escribir para que diga lo que están queriendo que diga. Tendrán la oportunidad luego de reflexionar sobre lo producido. Es decir, debemos generar un clima de trabajo en el cual cada alumno pueda mostrar lo que sabe, recurra a otros para despejar dudas, fundamente sus decisiones y revise su escritura si es necesario para realizar ajustes. Conocer qué saben los niños nos permitirá realizar intervenciones generales y sobre todo específicas para promover avances en sus conocimientos sobre el sistema de escritura y continuar diseñando situaciones de escritura por sí mismos que sean desafiantes, es decir, que les generen nuevos problemas. En este sentido, además, será necesario considerar la diversidad de puntos de partida en cuanto al conocimiento sobre el sistema de escritura, para realizar agrupamientos entre pares que tengan niveles cercanos de conceptualización,
de modo que puedan entablar discusiones genuinas para la resolución de la situación concreta planteada. Entonces, al considerar esos distintos puntos de partida, será pertinente realizar ajustes para proponer consignas diversificadas, lo cual no implica realizar una planificación diferenciada por alumno, sino realizar agrupamientos según diversos criterios. Podemos ejemplificar esta diversificación considerando una experiencia en la cual un grupo de niños trabaja con un proyecto de cancionero. Los alumnos ya han memorizado la canción, Sal de ahí chivita chivita, y los docentes le proponen, en 3 grandes grupos, resolver distintos problemas de escritura por sí mismos. A un grupo le dan las letras justas para que escriban palo, fuego, lobo. Por lo tanto, deben resolver el problema del orden en el que es necesario poner esas letras para que diga cada una de esas palabras. Otro grupo más avanzado, para escribir las mismas palabras, recibe las letras justas y una más que no corresponde a cada una de las palabras, por lo cual deberán resolver también el problema de cuántas y cuáles letras, además del orden. Y un grupo de niños ya alfabetizado debe reescribir distintas estrofas de la canción. Entonces vemos que en el marco de un proyecto común podemos realizar agrupamientos y consignas ajustadas a la diversidad de conceptualizaciones que presentan los alumnos. De este modo, la situación de escritura por sí mismo propuesta constituye un verdadero desafío cognitivo para cada uno y para cada grupo. En este punto nos interesa destacar que copiar no es escribir, ¿no? Diferenciándolo de esta escritura por sí mismos. Copiar no es escribir. Sí hay situaciones de copia con sentido, ya que fuera de la escuela también copiar tiene sentido, en determinadas circunstancias. En la escuela, por ejemplo, a los niños se les propone buscar dónde dice el título del cuento que van a registrar en su ficha lectora o de préstamo de biblioteca y copiarlo. Se enseña a copiar y se aprende a copiar. Además, aprenderán a copiar su nombre para luego ir haciéndolo sin presencia del modelo. Pero es necesario que propongamos situaciones de escritura por sí mismos, es decir, en las cuales sean los niños quienes piensen y tomen decisiones sobre el sistema de escritura. Retomando lo que ya dijimos, que piensen y tomen decisiones sobre cuántas letras, cuáles letras y en qué orden ponerlas. Continuando con las situaciones didácticas fundamentales, en cuanto a la situación de lectura por sí mismos, los niños podrán construir sentido del texto dado a partir de determinadas estrategias lectoras, ¿sí? Van a ir desplegando, ahí podemos pasar al otro, Laura, también. Gracias. Van a ir diferentes estrategias lectoras que van a ir desplegando, las cuales implican un interjuego entre realizar anticipaciones sobre qué dice y verificar o rechazar las mismas considerando índices cuantitativos o cualitativos del texto, ¿no? Dirán, bueno, sí, porque es más larga, es más corta, sí, porque tiene tal letra o empieza de tal modo o termina de tal modo. Se invitará entonces a los niños a fundamentar sus anticipaciones para que expliciten qué están pensando y por medio de preguntas llevarlos a ajustar dichas anticipaciones. Para el lector principiante, el conocimiento del lenguaje escrito contribuye a la anticipación del significado en el proceso de lectura. Nuestras intervenciones didácticas promoverán que puedan leer por sí mismos de manera cada vez más autónoma, desde la relación de lo escrito con el contexto, hacia la descontextualización. Brindar a los alumnos distintos contextos, según cuáles son sus niveles de conceptualización en cuanto a las estrategias lectoras, les permite leer por sí mismos y evitar que se los restrinja a adivinar o a descifrar o sonorizar cada una de las letras. Es decir, bajo ciertas condiciones didácticas, los niños podrán leer por sí mismos. Por sí mismos decimos que no es solos, ¿no? Pero podrán leer por sí mismos aún antes de hacerlo de manera convencional. Más adelante vamos a volver a referirnos a cuáles son las condiciones didácticas que debemos garantizar para no dejar solos a los niños frente a las letras. Entonces, cuando acompañamos el diseño o revisión de planificaciones anuales o de otro periodo de tiempo, tendremos que revisar que aparezcan estas 4 situaciones didácticas fundamentales para garantizar que los alumnos avancen en sus conocimientos, tanto sobre el lenguaje escrito
como sobre el sistema de escritura, y se constituyan como lectores y escritores plenos, parte de una comunidad de lectores y escritores desde el inicio de la escolaridad, aun cuando no lean ni escriban de manera convencional. Vamos ahora a referirnos a los criterios organizadores de la enseñanza, en la siguiente, ahí se anuncia y acá están. Estos criterios nos permiten tomar decisiones en cuanto a la distribución en el tiempo escolar de estas 4 situaciones didácticas fundamentales que venimos desarrollando. Es un desafío no solamente cuantitativo, sino cualitativo. Es decir, no hablamos de más o menos contenidos, sino de determinada organización de dichas situaciones de enseñanza, para garantizar que los niños lleven adelante determinadas prácticas como lectores y escritores desde el nivel inicial y a lo largo de la escolaridad. Hablar de continuidad de dichas prácticas no significa repetición, sino progresión. Promovemos la lectura y escritura a través del docente y por sí mismos, pero con distintos problemas desafiantes que les permitan a los alumnos avanzar en sus conceptualizaciones. La continuidad también supone simultaneidad de situaciones. Ahí te pido, Laura, si pasás al otro, que para ver un ejemplo de una planificación anual, en este recorte podemos observar varios aspectos. Aparecen distintas situaciones de lectura y escritura, que no están de todo explicitadas, porque es una planificación anual, pero se pueden inferir. En el bloque de marzo-abril está previsto el trabajo con un cancionero, cuyo producto final es confeccionar un cancionero que recopile las canciones compartidas en el aula. Puede ser para dejar algunos ejemplares en el mismo salón, en la biblioteca institucional, ir a leer o regalar a otros grados. En esta situación, los niños van a leer y escribir a través del docente y también por sí mismos. Por ejemplo, en esta propuesta, la lectura de textos breves, versificados, que se saben de memoria, permite que en los primeros meses del año los alumnos se enfrenten al desafío de leer por sí mismos, ya que al conocer el texto de memoria, pueden realizar anticipaciones ajustadas, poniendo en correspondencia las partes de aquello que ya se sabe que dice con las partes de lo que está escrito. Los niños podrán poner en relación las informaciones que el texto provee, esas marcas distribuidas en papel, con lo que ellos ya saben que dice. Para ellos el problema consiste en saber dónde dice cada una de las partes que ya saben que dice, buscando correspondencias en lo que se sabe que está escrito y la escritura misma, buscando para justificar por qué piensan que ahí dice esto, índices cuantitativos o cualitativos, como decíamos, bueno, es más larga o más corta, termina de este modo, empieza, o comparo con alguna otra fuente de información, para realizar anticipaciones ajustadas y verificarlas o rectificarlas. En mayo-junio podemos desafiarlos a leer otro tipo de textos, ya no que conozcan de memoria, pero sí que tengan determinadas características que les permitan progresar en su autonomía lectora, ya que algunos rasgos de las historias las hacen más accesibles. Por ejemplo, textos con estructura repetitiva y acumulativa. ¿Sí? Ahí vemos una progresión de problemas. Y en julio, en cambio, les ofrecemos otro tipo de texto. El desafío es leer noticias de interés. Si observamos el recorte del mes de marzo, observamos simultaneidad de situaciones de lectura y escritura a través del docente y por sí mismos, propuestas por el desarrollo de distintos proyectos, y a la vez esa simultaneidad se refiere también, por un lado, en esta planificación anual de primer grado, una simultaneidad en relación a otras situaciones. En el anterior se ve también, Lau. Yo les puse ahí, les señalé al costadito en vertical la simultaneidad de situaciones. Al comienzo habla de la construcción del ambiente alfabetizador, después de estas secuencias y proyectos, y debajo, que es lo que vamos a ver a continuación, una sistematización, una reflexión sobre el lenguaje escrito y sistema de escritura. Entonces ahí en esa organización anual podemos ver una progresión en cuanto a desafíos para los niños porque trabajan con distintos tipos de texto. ¿Por qué en marzo proponemos uno? Porque garantizamos ciertas condiciones para que puedan leer hacia lo que decíamos antes, una descontextualización, ¿sí? Entonces,
Si observamos si podemos ir al siguiente. Entonces, que esta continuidad también se refiere al ambiente alfabetizador, con el trabajo con el nombre propio y la biblioteca del aula, ¿sí? El criterio de continuidad refiere a proponer a lo largo del año y de toda escolaridad estas 4 situaciones didácticas fundamentales, con diferentes propósitos y diversos recursos del lenguaje. Es decir, habrá simultaneidad, alternancia y frecuencia de estas 4 situaciones didácticas, pero considerando otros criterios de organización, como la progresión, garantizamos desafíos cada vez mayores que les permitan avanzar en sus conceptualizaciones. No hay repetición, no es lo mismo, ¿sí? Es una perspectiva distinta a la acumulación de conocimiento, suponiendo que se aprende, en cambio, repitiendo e incorporando un elemento sobre otro, de lo supuestamente simple a lo complejo. En cambio, la frecuencia implica variar, revisitar con nuevos desafíos estas 4 situaciones didácticas fundamentales. Se trata de proponer desafíos progresivos para que avancen como lectores y escritores. La progresión requiere de ciertas condiciones previas para que los niños puedan ejercer las prácticas del lenguaje, cada vez con creciente autonomía. Por ejemplo, para escribir cuentos de un determinado género es preciso haberlos leído y sistematizado sus características previamente. Para leer por sí mismos es preciso haber participado de situaciones colectivas, mediadas por un lector más experto, en las que decimos los niños leyeron a través de, también se conversó sobre lo leído. El criterio de diversidad refiere también a diversidad de modalidades organizativas, de propósitos comunicativos, de, como decíamos, tipos de texto, también de roles del alumno, lector, escritor, dictante, revisor, de la organización de la clase, en parejas, pequeños grupos, colectiva e individualmente. También diversidad de situaciones de enseñanza de lectura y escritura. Retomando el proyecto del cancionero, ese que se propone en este ejemplo de planificación anual para marzo y abril, en primer grado, podemos encontrar diversidad de situaciones de lectura y escritura. Leer y escribir fragmentos de canciones conocidas, identificar lo que falta en una canción y completarla, leer canciones conocidas, sin los títulos, y reponer los títulos faltantes, dictar al docente una canción conocida, leer el listado de canciones para votar por las preferidas, transcribir una parte muy conocida de una canción, escribir de a 2 una canción breve o un estribillo. En este otro recorte de la misma planificación anual podemos observar la continuidad de las situaciones de reflexión, tanto sobre el sistema de escritura como del lenguaje escrito. Podemos leer lo siguiente, dice, reflexiones sobre el sistema de escritura, que acá veníamos diciendo que se promueve a partir de las situaciones de lectura y escritura por sí mismos. En estas reflexiones lo que queremos hacer es ofrecer situaciones de escritura en las que los niños tengan que fundamentar sobre cuántas letras, cuáles, en qué orden, revisar las escrituras que ofrecen dudas, elegir entre varias opciones y justificar las decisiones tomadas. Por otro lado, reflexiones sobre el lenguaje escrito, en cuanto a la organización y recursos de los textos que se leen y escriben, partes que se repiten, tramas de los cuentos, formas de decir propias de los textos leídos. Ahora vamos a desarrollar otra variable en cuanto a qué considerar para el diseño y revisión de nuestras planificaciones. Ahí vamos al siguiente, Laura, que vamos, ahí tenemos esa placa para acompañar, que fui como señalando algunas, las fundamentales, pensando en los 2 niveles, que tiene que ver con las actividades habituales, las unidades didácticas, secuencias y proyectos. Estas actividades, comenzando con las actividades habituales, se denominan así porque se reiteran en forma sistemática y previsible con una frecuencia diaria, semanal, quincenal, a lo largo de todo el año escolar. Al hablar de actividades habituales nos podemos referir a situaciones de lectura y escritura que pueden vincularse con el funcionamiento de la biblioteca, de la sala, del grado o institucional. Por ejemplo, los niños leen a través del docente una novela por capítulos. Los niños escriben a través del docente ideas sobre un tema de estudio, información que van recopilando de distintos libros de circulación social. Escriben a través del docente una recomendación de un cuento o escriben por sí mismos la ficha lectora o de préstamo.
Los proyectos de interpretación y de producción de textos están orientados hacia la elaboración de un producto que tendrá un destinatario conocido y tenido en cuenta desde el inicio del proyecto, lo cual permitirá que las distintas situaciones de lectura y escritura cobren un particular sentido para los alumnos. Por ejemplo, al cual ya hicimos referencia, el cancionero o una antología de coplas. Los proyectos pueden integrar contenidos de distintos campos del conocimiento. Así, otro ejemplo sería un proyecto en el cual los alumnos leen y escriben para saber más sobre un tema de estudio y realizar una exposición de lo investigado. En cuanto al tiempo, de acuerdo a los objetivos, que un proyecto puede durar algunas semanas o varios meses. Esta modalidad permite construir junto a los alumnos un cronograma compartido, con objetivos parciales que se irán evaluando y reconsiderando a lo largo de la implementación del proyecto, pudiendo realizar ajustes si es necesario. Lo cual posibilita a los alumnos un rol más activo y protagónico. Y la asociación de proyectos diferentes permite cumplir diferentes propósitos comunicativos en relación también con diferentes tipos de texto. Las secuencias, a diferencia de los proyectos, no tienen un producto final y tienen una duración más restringida en cuanto al tiempo con respecto a las actividades habituales. Son ejemplos de secuencias, seguimiento de autor o la lectura de distintos ejemplares de un mismo género. Las secuencias suelen incluir la producción de escrituras puntuales vinculadas a lo que se está leyendo. Cuando nos referíamos a las secuencias de situaciones de reflexión y o sistematización, las mismas tienen relación con estos objetivos y contenidos, que de manera simultánea se están desarrollando, ya que buscan reflexionar sobre los conocimientos que las diversas situaciones de lectura y escritura organizadas promovieron a partir de estas diferentes modalidades. Es decir, por eso esas situaciones de reflexión estaban señaladas transversalmente a lo largo del año, ¿sí? Nosotros yo lo puse de marzo a julio, pero a continuación, de julio a diciembre también se repite, porque estas situaciones acompañan el desarrollo de las distintas situaciones de lectura y escritura contenidas en las secuencias y proyectos. Estas estructuras didácticas garantizan que la enseñanza no se reduzca a ofrecer actividades descontextualizadas y fragmentadas, sino que por el contrario nos brindan la posibilidad de ofrecer situaciones de lectura y escritura que permitan que los niños sepan para qué leen y escriben, es decir, resguardando un sentido propio de las prácticas de lectura y de escritura. Escribo una lista de materiales que tengo que recordar traer para trabajar en la sala o grado la semana próxima, o leo dónde dice el nombre de los abanderados de la semana para hacer la lista, y recordar quiénes serán abanderados de nuestra sala o ayudantes. Otro de los aspectos que queríamos desarrollar se relaciona con las condiciones de enseñanza. Ahí cambiamos la U, gracias. ¿Qué es necesario prever para que estas situaciones didácticas fundamentales de lectura y de escritura puedan ser llevadas adelante por los alumnos cada vez de manera más autónoma? Es decir, desde el inicio de la escolaridad, los niños pueden leer por sí mismos y escribir por sí mismos, pero con ciertas condiciones didácticas que les permitan leer sin estar condenados a descifrar o sonorizar letra por letra y a escribir en un marco de sentido en el cual se promueva que puedan hacerlo a partir de sus hipótesis. Cuando hablamos de condiciones didácticas de enseñanza nos referimos al clima de trabajo colaborativo, de confianza y de respeto que debemos generar, a la construcción de un ambiente alfabetizador y de las intervenciones docentes generales y específicas. El clima de confianza al cual nos referíamos promoverá que los alumnos se sientan autorizados a mostrar sus dudas, sus hipótesis, porque sus producciones, saben, son valoradas. Brindaremos un espacio donde sientan que tienen permiso para equivocarse, revisar, reescribir. Sus ideas conforman el punto de partida sobre el cual el docente intervendrá para promover avances. No para que comparen con la escritura convencional, ni para que lleguen a una escritura convencional, porque eso no es consecuente con la propuesta de que escriban lo mejor que puedan. Escribirán con la condición didáctica de que es posible recurrir a las fuentes de información disponibles en las salas, en los grados. También las situaciones de lectura y escritura prevén diversos agrupamientos para resolver los distintos desafíos. De manera individual resolverán, en parejas, en pequeños grupos, en el grupo total. Estas
condiciones de enseñanza en cuanto a la lectura implican brindar un determinado contexto según sus estrategias lectoras. Así, lo que los alumnos tienen que leer puede ser anticipado gracias a dicho contexto, gráfico o verbal. Por ejemplo, los alumnos están invitados a pensar dónde dice determinado título de una canción. Ahí vamos a la otra plaquita, gracias, en el recuadro de arriba, ¿sí? Por ejemplo, los alumnos están invitados a pensar dónde dice determinado título de una canción, cuando la docente ya leyó previamente ambos títulos. En un primer momento, donde dice canción del jardinero, entre estas dos, y la docente las lee sin señalarlas. Y dirá, en una dice canción del jardinero, en la otra dice Manuelita la tortuga. Según el nivel de estrategia lectora que cuenten, los niños, los títulos deberán diferenciarse en sus aspectos tanto cuantitativos como cualitativos, para luego ir progresando en los problemas planteados. Por ejemplo, en estas dos primeras que les leía, hay diferencias en el inicio que permite, mirando solo allí, entre el comienzo de una y de otra, y poder anticipar y decir, bueno, en esta puede decir porque empieza con el nombre de algún compañero, ¿sí? O están bien diferenciadas para que solamente analizando y reflexionando sobre el inicio puedan intentar anticipar y después revisar si dice lo que están pensando que dice. O cuando trabajamos con una situación habitual con nombres propios. Y en la siguiente, entre la reina batata y la vaca estudiosa, hay más diferencias, ¿no? Ahí ya no me alcanza con ver el inicio. No puedo mirar solamente la, sino que el desafío va a ser ver el final, y como el final es igual, van a tener que ir buscando otras pistas dentro del título. Debajo ponía otros ejemplos en relación a estas condiciones didácticas, cómo voy progresando en la propuesta de problematización para que puedan leer por sí mismos, ¿no? En esta primera dupla de palabras, Analí y Sol, tienen diferencias tanto cuantitativas como cualitativas, ¿sí? Entonces, para un comienzo de un lector principiante va a ser más sencillo, o van a poder realizar estas anticipaciones porque no tienen, como en la siguiente o en la última, desafíos más allá de este inicio, ¿no? Por ejemplo, ya en Marcos y Martina tenemos la primera inicial, entonces ya no nos sirve con solo mirar la primera. Entonces, quienes ya pasaron por esta primera etapa, que solo miran el inicio para poder fundamentar dónde dice, les podemos ir también para promover avances, proponiendo otras duplas, otro desafío. Y como vemos entre Juan y Julieta, ahí también está el inicio común, el final común, y podemos ver hacia el centro de estas dos palabras. Entonces, ¿por qué trabajamos, ¿no? Trabajamos sobre una situación habitual con nombres propios, tanto por su valor cognitivo como afectivo, ¿no? Por ejemplo, en el nivel inicial, les pedimos que encuentren su nombre dado, se lo podemos dar en una tarjeta, y que lo encuentren dentro de otras 2 o 3 que le brindemos. En un primer momento aprenderán a copiarlo siguiendo un modelo. Como decíamos, a copiar se aprende, a copiar el nombre se aprende, se enseña. A partir del trabajo con el nombre propio y otros nombres, más allá de que lo lean y escriban convencionalmente, aprenderán distintos aspectos en cuanto al sistema de escritura, la linealidad, la direccionalidad y un primer repertorio de letras a partir de una escritura que porta significado. Este modo de trabajar con las unidades menores del sistema, las letras, es distinto a trabajar con letras sueltas. Es decir, la propuesta de trabajo con el nombre propio, con distintos desafíos, puede llevarse a cabo en el nivel inicial y primer grado, lo cual supone la comparación de inicios entre palabras, como decíamos, los finales, y también progresando en los problemas propuestos, tener que mirar dentro de la palabra. Otra de las condiciones didácticas tiene que ver con el ambiente alfabetizador, ¿no? Cómo deben ser los carteles que formen parte del mismo y cuál es su propósito. ¿Para qué es necesario y cómo, cuándo se confecciona para que esté disponible para los alumnos en las salas, en los grados? El ambiente alfabetizador está conformado por carteles con los días, los meses del año, agenda u horario semanal, lista de nombres de los alumnos del grupo,
abecedario, palabras asociadas al mismo, listado de títulos de cuentos en una agenda de lectura, personajes de los mismos, calendario de cumpleaños y otras celebraciones, banco de datos. El banco de datos nos referimos a un panel con imágenes y nombres de algunas palabras. Se irá este ambiente alfabetizador construyendo junto con los alumnos, ya que ellos deben saber qué dicen cada uno de esos carteles. Lo iremos reconstruyendo a lo largo del año según las propuestas que vamos trabajando. El ambiente alfabetizador es condición necesaria, pero no suficiente, ya que requiere que vayamos haciendo referencia al mismo cuando los niños se enfrentan por sí mismos a resolver situaciones de lectura y escritura. Los carteles con los nombres de los integrantes del grupo deben realizarse usando letra imprenta mayúscula, cartulina de un solo color y con el mismo marcador de forma tal que solamente las letras indiquen lo que dice. Es decir, o digitalmente, ¿no? Con los mismos criterios. Por lo tanto, no hay que introducir otras referencias como fotos, colores o dibujos, ya que al tener que resolver el problema de dónde dice, mi nombre u otro nombre, deberán enfrentarse solo al desafío que les genera el sistema de escritura. Si nosotras ponemos un nombre y al lado la imagen del niño portador de ese nombre, cuando le preguntamos dónde dice Analía, la niña puede, en vez de mirar dónde dice Analía, mirando las letras, mira la imagen, ¿no? Entonces, por eso resaltamos cómo tiene que estar las características de estos nombres, para que sean parte como fuente de información segura, que nos brinde información, pero que también nos presente un desafío, ¿no? No hay que resolverlo rápidamente, encontrar el nombre, sino tiene que ser todo un problema, y como docentes planteamos toda una situación y sostenemos ese problema de lectura o de escritura por ese tiempo, no es que queremos ya que nos identifiquen rápidamente el nombre, ¿no? Los nombres de los alumnos estarán a la vista de ellos, por ejemplo, ubicados debajo de las letras del abecedario, que corresponden a sus iniciales, también en una lista que puede servir para anotar a los ayudantes, en un panel que registre los cumpleaños de cada mes, guardados como fichas o pegados con velcro o en un panel para poder llevarlos a la mesa para copiarlos y así utilizarlos como fuentes seguras de información. Por ejemplo, para escribir lunes, busco donde dice Lucas. Para ir terminando, podemos considerar algunas intervenciones generales del docente para avanzar en situaciones de escritura por sí mismos. Promover la lectura de la propia escritura. Es necesario observar no solo la escritura en sí misma, sino cómo escribe, qué hace, qué referentes utiliza, si pide ayudas, cómo lo hace. Y fundamentalmente pedir la interpretación de su escritura. Si señala de manera continua la producción, o si la pone en relación con partes de lo escrito, qué partes de lo escrito señala. Otra intervención, alentar la consulta de fuentes de información segura disponibles en el aula, lo cual implica que el docente no es la única fuente de información. Sugerir la consulta de palabras conocidas que sirvan para escribir. Podemos decirle, te escribo esta palabra que empieza como, o pensemos si te escribo palabras que empiezan como para escribir tal otra. Otra intervención, les pedimos que comparen escrituras próximas intercambiando entre pares, lo cual promueve la autonomía. Las intervenciones didácticas específicas se llevarán a cabo de acuerdo a distintos niveles de conceptualización que los alumnos nos muestren. Ahí vamos a unas frases finales, Laura, para ir cerrando. Ana María Kaufman y Delia Lerner plantean que es imprescindible que las situaciones didácticas promuevan que los niños pongan en juego sus propios modos de producir conocimiento y que las intervenciones de enseñanza entablen un diálogo con las conceptualizaciones infantiles en lugar de divorciarse o ignorarlas. El modo en que concebimos la alfabetización inicial puede constituir un desafío para la construcción de entornos inclusivos que promuevan ciertas condiciones para el aprendizaje de la lectura y la escritura. La pregunta que nos puede guiar entonces es cómo acercar la enseñanza al aprendizaje. En esta producción escrita de una niña llamada Ana, observamos que ella, a partir de las letras de su nombre y algunas otras marcas que inventa, a partir de esas mismas letras de su nombre, podemos decir que son pseudoletras, logra representar variaciones para escribir 3 palabras: pico, garras, alas, de manera diferenciada. Aún está lejos de escribir de manera convencional, pero ya puede mostrarnos qué piensa sobre la escritura. Se vuelve imprescindible entonces conocer los puntos de partida de cada quien, pues de ese modo
podremos planificar situaciones variadas de lectura y escritura, conformadas por condiciones didácticas que permitan que todos puedan aprender. Es decir, debemos presentar actividades que constituyan para cada uno un desafío y, según los distintos puntos de partida, realizar intervenciones ajustadas para promover avances. Me interesa también, para ir finalizando, una frase de Emilia Ferreiro, compartirles, que se vincula con lo que hoy desarrollamos, que está, si la querés poner, Laura, a continuación, que dice: es útil preguntarse a través de qué tipo de prácticas es introducido el niño a la lengua escrita y cómo se presenta este objeto en el contexto escolar. Hay prácticas que llevan a que el sujeto quede fuera del conocimiento, como espectador pasivo o receptor mecánico, sin encontrar nunca respuestas a los por qué y a los para qué, que ya ni siquiera se atreve a formular en voz alta. Y por último, antes del saludo final, porque hay una final que dejé para el cierre, de Norma Filidoro, que dice, en cuanto a las intervenciones, que nos recuerda que al pensar en intervenciones específicas y situadas, las características que las distingue es que van a buscar a los alumnos donde se encuentran, para entablar un diálogo con lo que están pensando. Dice, no es algo extraordinario, sino que es abrir un espacio, es dar lugar, es, como venimos diciendo, una posibilidad de acercar la enseñanza al aprendizaje. Ahí hice en la siguiente placa un punteíto final que dice: la alfabetización como derecho de acceso a la cultura escrita, más allá de las primeras letras, como una pregunta de desafío. Es posible diseñar propuestas enriquecidas que anticipen y logren alojar múltiples cronologías de aprendizaje. Bueno, algunos puntos señalamos: las propuestas didácticas enmarcadas en proyectos promoverían esto, secuencias, actividades habituales no aisladas, unidades didácticas, para que leer y escribir diariamente en la escuela tenga sentido, con agrupamientos flexibles, diversificación de consignas, relevando los puntos de partida en cuanto a cómo leen y escriben los niños por sí mismos, y observando también cómo progresan en dichos aprendizajes, y también realizando intervenciones docentes generales y específicas. En la siguiente les dejo ahí la bibliografía que consulté, y por último, una frase final de Delia Lerner que dice: lo necesario es hacer de la escuela un ámbito donde la lectura y la escritura sean prácticas vivas y vitales, donde leer y escribir sean instrumentos poderosos que permitan repensar el mundo y reorganizar el propio pensamiento, donde interpretar y producir textos sean derechos que es legítimo ejercer y responsabilidades que es necesario asumir. Muchas gracias. Muchas Muchas gracias, gracias. Silvia. Mucha información, muy clara. Aclaramos que todo este material lo vamos a enviar, porque está grabada la conferencia, así que lo vamos a enviar, porque también es interesante las placas que nos fuiste explicando y la de bibliografía, para que nosotros como equipos directivos de conducción y animación podamos trabajar con nuestros equipos docentes. Ahora Laura nos da las indicaciones para el trabajo en salas. Gracias. Bien, entonces ahora vamos a compartir un momento por salas, ¿sí? Para poder trabajar y pensar en esto, ¿sí? De construir sentidos compartidos desde la gestión, desde lo que nos toca a nosotros, equipos directivos, ¿sí? Porque muchas de estas, de lo que hoy escuchamos, de lo que Cecilia nos compartía, es la tarea que llevan adelante los docentes en la práctica áulica cotidiana y pensando y creando las condiciones didácticas necesarias para poder avanzar, ¿no? En los aprendizajes. Pero a nosotros no nos toca directamente o de lleno llevar adelante esas intervenciones, sí conocerlas, sí saber y poder acompañar la planificación y el pensar de qué manera vamos a enseñar, ¿sí?
Me gustó cómo comenzó Cecilia cuando dijo que a los chicos que llegan al jardín, a la escuela, desde el primer día los invitamos, ¿sí?, a ingresar a esta cultura escrita, ¿sí?, y a formar parte desde el primer día que ponen un pie en el jardín, en la escuela. Entonces, sí nos toca, por supuesto, pero a nosotros desde nuestra función concreta como equipo de directivo, de conducción y de animación, nos toca acompañar desde crear las condiciones para que esto suceda. Entonces, nos vamos a centrar desde la gestión, desde el acompañar pedagógicamente, pero desde la animación y gestión. Por otro lado, tenemos que vencer la tentación en estos momentos de sala de dos grandes cuestiones que nos pasan siempre. Una es hacer catarsis. Me pasa esto, las maestras, el maestro, los padres quieren que hagan esto, que los chicos completen renglones y en mi jurisdicción no se puede, en la tuya sí, qué suerte que tenés, en la mía no. Bueno, un montón de estas cosas que nos suelen pasar. Tratemos de superar ese momento para poder aprovechar este rato que tenemos y compartir y llevarnos algo concreto, ahora vamos a ver la consigna, algo concreto sobre lo que después podamos trabajar. Y por otro lado, también sabemos, y por eso el foco estuvo puesto en esto de encontrar sentidos y construir sentidos compartidos entre inicial y primaria, y no en la forma en que enseñamos a leer y escribir, porque en la gran cantidad de jurisdicciones que tiene nuestra inspectoría hay diversidad de paradigmas desde donde estamos enseñando a leer y escribir. ¿Sí? No desconocemos eso. Hay diferencias y entonces tenemos quienes, jurisdicciones que los diseños curriculares proponen el trabajo desde la decodificación, desde la conciencia fonológica como punto de partida, diseños curriculares, jurisdicciones que proponen desde el paradigma de la construcción y desde la psicogénesis de la lectura y la escritura. Entonces, tampoco es hacer la crítica de uno o el otro, porque sabemos que todos los diseños curriculares son prescriptivos, sabemos que nosotros no podemos elegir algunas de esas cuestiones. Ahora sí podemos tomar decisiones sobre qué comunidad de lectores y escritores vamos a formar en nuestras escuelas. Sobre eso podemos tomar decisiones. Sobre eso podemos acordar con nuestros equipos docentes. Sobre eso podemos resignificar y escribir nuestro proyecto educativo institucional, nuestros proyectos curriculares, nuestras propuestas, las trayectorias. Todos los que estuvieron hace ya unos cuantos meses, el año pasado, en uno de los encuentros de inicial que hicimos y hablábamos de la trayectoria de los chicos, usamos los mismos criterios que hoy presentó Cecilia, ¿sí? La continuidad, la diversidad, la progresión, la simultaneidad, para pensar las situaciones. Después hay algunas cuestiones de los paradigmas desde donde nos tenemos que posicionar para enseñar, que bueno, lo vamos a hacer desde ese lugar. Pero el poder pensar y el poder siempre tender a formar comunidades de lectores y escritores nos es común a todos, ¿sí? Y a través de estas 4 situaciones. Entonces, en el link que yo recién mandé por el chat va a estar el documento de Word, como hacemos siempre, para poder registrar el trabajo que se vaya haciendo en las salas. Y voy a compartir la plaquita para que la puedan, no es esta la que tengo que compartir, es otra, ese es el trabajo. Les voy a compartir la placa esta, en donde están, ahí sí, la consigna para que ustedes puedan, para que la podamos ver, ¿sí? Entonces, a ver si logro agrandarla. Ahí. Para trabajar en salas, les proponemos escribir 3 irrenunciables, sencillos, cortitos, pero 3 irrenunciables para propiciar la construcción de sentidos compartidos en la tarea de enseñar a leer y escribir entre inicial y primaria. 3 cosas que nos van a marcar
el norte, el rumbo, irrenunciable, innegociable. Esto no lo perdemos y no lo dejamos de lado por nada. Y como segunda, ¿sí? Que es consecuencia de esta primera, como equipo de gestión, y por eso está marcado de esa manera, ¿qué decisiones concretas vamos a tomar para que estos irrenunciables se lleven adelante en la tarea de enseñar a leer y escribir? ¿Qué cosas, pero acciones concretas vamos a hacer? ¿Qué paso, qué acción, qué cosa, ¿sí? Bien concreta para que estos irrenunciables se realicen, para que sean una realidad? Las consignas las tienen en el documento. Desde Qué bueno, Ushuaia, mirá qué tonto para encontrarme desde la acá. verdad, Cristian Angelita, Ushuaia, lo tenés ahí acompañando. al lado. Un gustazo. Qué Qué bueno bueno, que se Manolo. encuentren. Felicitaciones por el primer encuentro del año y que sigan Gracias. aprovechando mucho estos espacios que son tan, tan bonitos. Gracias, Un abrazo. Manolo. Nos Manolo, vemos. gracias. Gracias, gracias. Bueno, mientras ustedes estuvieron trabajando en las salas, con Federico, con Silvina, con Laura y con Cecilia, estuvimos viendo los drives, lo que ustedes iban escribiendo, consignando, producto del intercambio de ideas. Le vamos a dar la palabra a Cecilia, que va a tomar alguno de esos ejes irrenunciables que ustedes consignaron como para destacar, ampliar y darnos alguna sugerencia más. Ceci. Bueno, gracias. Yo también les decía que qué interesante el trabajo que vienen haciendo. Qué gusto verlos pensar juntos para mejorar la enseñanza, para promover aprendizajes más significativos, que es una palabra que también apareció mucho en lo que estuvieron conversando y después expresando ahí por escrito. Así que también un gusto ahí también ser parte de esa lectura y para seguir pensando también. Y ahí pusieron algunos irrenunciables, también vinculando, y lo vinculaban con el tema de la acción en relación a la gestión, que es lo que las colegas que vienen pensando estos espacios tienen como muy como foco, ¿no? Como norte. Y acá hablaban de que destacaban el leer y escribir como prácticas con sentido e intención comunicativa desde el nivel inicial. También se destaca la construcción del ambiente alfabetizador, y decían otras palabras como esto de que no tengan miedo a equivocarse, ¿no? Que es un ambiente más allá de las palabras seguras para guardar memoria y de la información que nos permita comparar escrituras para escribir por sí mismos, también garantizar este ambiente de confianza, entiendo que estaban hablando ahí un poco de esto, para que ahí decían el equivocarse, ¿no? El que puedan mostrar, como decíamos, estas escrituras no convencionales, ¿no? Como veíamos ahí en una placa una escritura como ejemplo, pero ustedes estarán ya bien conociendo estos otros modos de escribir de los niños previo a hacerlo de manera convencional, que sepan que eso se valora y que además que se tiene en cuenta para avanzar, ¿no? Que lo destacamos. No para que sea el punto de llegada, sino nuestro punto de partida para poder intervenir. Por lo tanto, garantizar que la lectura y escritura esté contextualizada, esto de estas condiciones didácticas. También mencionan el trabajo con la biblioteca, ¿no? Cuando pensábamos desde el comienzo de lo que veníamos compartiendo hoy como ideas, que los niños y las niñas sean recibidos por la escuela, por la sala, por el primer grado, como lectores y escritores plenos, aunque no lo hagan de manera convencional y formen parte de esa comunidad lectora y escritora más grande que es toda la institución, es un punto importante que se vincula con el trabajo con la biblioteca. A veces hay por sala, por grado, de parte de la institución, una interinstitucional, donde también se hacen proyectos compartidos, ¿no? Si está el rol de bibliotecario en la escuela. También decían que se establezcan en el esto de las acciones concretas, que estos acuerdos se establezcan y se expliciten entre los niveles y que haya un resguardo genuino de la lectura y la escritura en un para qué. También cuando hablábamos de las intervenciones docentes, más allá de que no seamos quienes pensamos en acompañar esas planificaciones, quienes vayamos a intervenir puntualmente en la sala o en el grado, sí podemos acompañar a pensar, a conocer y pensar otras intervenciones. Yo señalé algunas generales, pero hay específicas
en relación a los niveles de conceptualización, que las iremos conociendo, revisitando, viendo con cuáles nos sentimos más a gusto para poder intervenir, y esas se pueden planificar, ¿no? Y a veces nos pasa que quizás algo nos sorprende con el trabajo en un día con el niño o con una niña, nos llevamos la pregunta, a ver por dónde, cómo, vamos, leemos y volvemos, ¿sí? Por eso yo señalé esas generales, que esas sirven para cualquier nivel de conceptualización. A ver, mostrar cómo dice, que esa primera escritura para el propio niño sea un desafío, porque a veces escriben como y lo dejan, ¿no? Bueno, no, hay que volver a leerlo, a ver qué te dice esa propia escritura, quizás ya hay una primera modificación. Ya esa primera escritura incomoda, ¿no? También esto lo dice por ahí Ana María Kaufman. También hablaban de memoria didáctica, qué importante la documentación pedagógica, la memoria didáctica, registrar o guardar memoria de lo hecho, también para tomar distancia, hablando del sentido del escribir, ¿no? De tomar distancia para retomar algo, quizás pensar en que algún docente pueda ir a registrar un momento de una clase de otra docente, ¿no? Donde se puedan registrar esos intercambios, qué ocurre, cómo fue gestionada la clase, para poder también quizás llevarla a buscar mejoras, ¿no? Decíamos, quizás, no sé, alguna intervención que no se me ocurrió, después la puedo generar. También hablaban de los instrumentos para relevar los puntos de partida y los avances, ¿no? Eso no estaba en lo que yo seleccioné de la planificación anual, pero eso también está previsto en la planificación anual. Una primera toma al comienzo del año, tanto de lectura y escritura, para conocer esos puntos de partida, ¿no? Y estas tomas que se van repitiendo a lo largo del año, que también las prevemos en cuanto a cuándo hacerlas, para poder ver que estén todos avanzando, ¿no? Porque aunque hablamos también de unidad pedagógica entre primero y segundo, nuestro horizonte es que terminen, ojalá primer grado, todos produciendo un avance que también está investigado, esto de si empiezan en tal punto, cuánto podemos esperar que estén llegando hacia fin de año, si todo esto fue ocurriendo, ¿no? Después decían el alumno como sujeto activo, protagonista, ¿no? Esto también en varios grupos lo expresaron por escrito. Brindar muchas y variadas propuestas, hablábamos de esto, ¿no? Que también lo decíamos cuando hablábamos de la organización de la enseñanza. No es muchos o no es lo mismo, sino cuando hablamos de muchos pensamos en esta frecuencia, ¿no? Como decíamos, como criterio, y también variada. Variada garantizando la progresión, ¿no? También hablaban de conocer los diseños, ¿no? Porque de ambos niveles, quizás también esto es una invitación como a compartir ahí lo específico, cómo está expresado en cómo está expresado en el otro diseño, del otro nivel. Es interesante esa propuesta. Y elaborar un plan para esta continuidad, ¿no? Que esté escrito, que esté, ¿para qué? Para que pueda haber un seguimiento, decían, y evaluación, ¿no? Para volver sobre esos acuerdos, estos acuerdos que nos propusimos, ¿no? Los evaluamos, ¿qué ocurrió? Ajustamos. Bueno, también proponen continuar con los encuentros entre directivos, también hablan del material bibliográfico y propuestas que se puedan llevar adelante. En este sentido, como decían las colegas, me comprometo a que sume, cuando envíen la grabación, también un material bibliográfico, más allá del que utilicé también para desplegar algunas ideas en la exposición, otro que pueda ser de consulta, y también didáctico para algunas propuestas que nos inviten a, no sé, conocer algo que se hace o que se puede hacer. Por supuesto, ese material que ya está diseñado, después nos sirve para, como ya sabemos, pensarlo, ajustarlo, para la implementación propia de nuestra institución. Así que bueno, comprometida a mandarles, Bueno. y también mandarles una cosita más, le voy a mandar unos videos cortitos de algunas situaciones donde esto que fui como desplegando se puede observar, y quizás tomar eso con sus docentes, con sus equipos, para, en vez de nuestra propia práctica, bueno, mirando otra, analizándola, también nos permite elaborar criterios, acuerdos, pensar ideas y tomarlas para llevarlas a nuestra práctica docente. Así que bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Digo, en todo esto que es, cuando Laura la presentó, yo quiero decirles que nosotros tenemos el placer de contar con Cecilia en un profesorado nuestro, acá en Ciudad de Buenos Aires. Ella es profe en el profesorado de Santa Catalina, así que también conoce lo que es la pedagogía de Don Bosco y el estilo particular que tenemos nosotros de pensar la enseñanza atravesada por nuestras líneas pastorales, ¿cierto? Así que bueno, ahora Laura nos va a contar cómo seguimos, cuál es el próximo encuentro.
Sí, para ir cerrando, pero no quería dejar de decir esto también. Enseñar a leer y escribir, introducir a los más chiquitos, porque estamos hablando de alfabetización inicial, desde el jardín y los primeros grados de la educación primaria, introducirlos en el mundo de la cultura escrita, enseñarles a leer y escribir, que aprendan y que gusten de la lectura y de la escritura es garantizar derechos también, es garantizar derechos, es darle la posibilidad a nuestras chicas, a nuestros chicos, de contar con una herramienta muy poderosa, que es la de poder leer y escribir, la de poder interpretar, la de poder ser críticos con aquello que leen, de poder expresar lo que piensan a través de lo que escriban. Entonces, no es una tarea menor, no es una tarea de, bueno, son chiquitos que aprendan un poquito o que vayan conociendo las letras, sino que tenemos en nuestras manos, ¿sí? En todas nuestras escuelas, esta tarea tan importante, tan, eh, de alguna manera, decisiva en la vida de los niños y las niñas, que es aprender a leer y escribir, ¿sí? Se abre el mundo cuando uno aprende a leer y escribir. Entonces, presentarles el mundo y cómo lo presentamos desde nuestra mirada educativo-pastoral es la tarea hermosa que tenemos por delante. Agradecerle un montón a Cecilia, como ya lo hemos hecho durante toda esta mañana, su presencia, su compartir generoso de su conocimiento y de su experiencia, a cada una y a cada uno de quienes nos están acompañando. Sí, hay muchos directores y directoras de las casas, que también siempre es un gusto contar con los directores y directoras de obra que acompañan la vida de las casas y lo institucional de la escuela, ¿no? Entonces también es un gesto siempre muy valioso. Bueno, la sorpresa de contar con Manolo en este rato también, porque es lindo siempre encontrarnos todos para seguir charlando y pensando en cómo seguir acompañando a nuestras, en este caso, infancias. ¿Cómo seguimos? Seguimos en lo de todos los días en el acompañamiento. Les va a llegar dentro de unos días el material con la grabación de este taller, con los materiales, los PowerPoint, todo lo que Cecilia les prometió, más algunos otros materiales y toda la bibliografía para poder seguir trabajando, volver a verlo y compartirlo con los equipos docentes. Seguimos con los encuentros de Hagas que en estos días nos iremos encontrando en distintos lugares de la inspectoría para ir llevándolos adelante. Y después seguimos con este taller, ¿sí? Virtual. El siguiente o el próximo es el 19 de mayo. Ya tienen la fecha, igual les va a llegar el recordatorio, el 19 de mayo, de 9 a 11, también de manera virtual, y donde vamos a trabajar en la continuidad y articulación en matemática, ¿sí? Tomamos como estas dos áreas, el área de lengua y prácticas del lenguaje, porque además se llaman de manera diferente en nuestras jurisdicciones, y de matemáticas. Entonces vamos a continuar en el próximo encuentro trabajando sobre matemáticas, ¿sí? Así que gracias enorme a todas, a todos por el tiempo y nos estamos viendo en cualquiera de todos estos encuentros y recorridos que tenemos pensados. Gracias y la bienvenida a Fede y a Silvina, que van tomando la posta, así que bueno, un gusto siempre compartir. Nos vemos.